¿Qué convierte a un joven de 19 años en leyenda? ¿Será el valor, el destino o la herramienta que empuña? El 26 de enero de 1945, cerca de Holzbar, Francia, la respuesta a esa pregunta se escribiría con fuego y acero. Este capítulo de la Segunda Guerra Mundial no comenzaría en un gran cuartel general, sino sobre el humeante esqueleto de un cazacarros estadounidense. La nieve, teñida de hollín, absorbía el sonido de un ejército en marcha. 250 soldados de élite del ejército alemán, respaldados por 6 tanques, avanzaban como una apisonadora. Entre ellos y la aniquilación de una compañía estadounidense, solo había un hombre, un joven teniente, herido y solo, llamado Audie Murphy. Las historias de guerra están repletas de actos heroicos, pero lo que estaba a punto de suceder definiría el concepto mismo de bravura en combate. Este es un relato sobre las armas de la Segunda Guerra Mundial, que lo cambiaron todo, sobre cómo la superioridad industrial forjó la victoria y cómo el terror psicológico se volvió tan devastador como cualquier explosión en el frente de batalla. El teniente Murphy, un tejano enjuto que falsificó su edad para alistarse, ignoró su propio dolor y el peligro inminente de que el tanque en llamas explotara. Subió a la torre y aferró los puños de la ametralladora calibre .50 montada allí. El arma, una Browning M2, estaba fría al tacto, pero en segundos se convertiría en un volcán de furia. Ante él, la marea gris del avance nazi. Detrás de él, sus hombres se retiraban a una posición más segura. Durante una hora entera, bajo fuego incesante, Murphy se hizo uno con aquella arma. No solo estaba disparando, estaba dirigiendo una sinfonía de destrucción. Cada ráfaga barría las líneas enemigas, transformando la nieve blanca en un escenario de caos. Cuando el silencio finalmente se hizo, el ataque alemán había sido desbaratado. De los 250 hombres, solo quedaba un puñado. La leyenda de Audie Murphy nació ese día, pero esta no es solo su historia. Es la historia del arma que hizo posible su hazaña. Detrás del valor sobrehumano de Murphy había una máquina igualmente extraordinaria. La Browning M2 no era tecnología de vanguardia en 1945. Su alma había sido forjada décadas antes en la mente de un genio llamado John Browning, quien comenzó a diseñarla en 1917. Su diseño no era complejo ni delicado. Era brutalmente simple, increíblemente robusto y, sobre todo, fiable. Fueron estas características las que salvarían innumerables vidas estadounidenses y sellarían el destino de miles de soldados alemanes. Para los hombres que la operaban, no era solo una pieza de metal. Tenía un apodo cariñoso, la 50. Y para muchos, era más fiel que cualquier ser humano. Los artilleros desarrollaban una conexión casi espiritual con sus armas. Aprendían a sentir cada vibración, a descifrar cada sonido. El sargento James Harwood, del 15º Regimiento de Infantería, escribió en su diario en noviembre de 1944, aquella M2 la conocía más íntimamente que a nadie. Sabía cómo respiraba cuando estaba correctamente alimentada. Sentía la menor vacilación en su ritmo, un hipo mecánico que solo yo podía escuchar en medio del estruendo de la batalla. Teníamos un pacto, ella y yo. No me fallaría, y yo jamás la descuidaría. Era una confianza más pura que muchas que conocí en la vida civil. Pero esta confianza era mantenida por héroes anónimos, lejos de los destellos de las medallas. Eran los técnicos de mantenimiento, hombres cuyas manos contaban la historia de la guerra en cicatrices. El cabo Mitel Swanson, de la 3ª División de Infantería, era uno de esos hombres. En una entrevista años después recordó: mantener las 50 funcionando era una carrera contra la muerte. Los cañones sobrecalentados necesitaban ser cambiados en medio del combate, bajo fuego.
La vida de un pelotón entero podía depender de que yo hiciera ese cambio en menos de un minuto. Mis manos se convirtieron en un mapa de cicatrices de quemaduras. ¿Guantes adecuados? Era un lujo que no teníamos. Yo usaba el mismo par de calcetines enrollado en las manos por semanas enteras. Quedaban inmundas, endurecidas con sangre y grasa, pero era lo único entre mis nervios y el metal incandescente. Nadie escribe sobre las manos de un mecánico en los informes, pero cada arma que yo reparaba era una promesa de que quizás uno más de nuestros muchachos regresaría a casa. Este poder de fuego no se limitaba a la tierra. El 6 de septiembre de 1943, en los gélidos cielos sobre Stuttgart, Alemania, los pilotos de la Luftwaffe estaban a punto de aprender una nueva definición de terror. Una formación de bombarderos B-17, las famosas fortalezas voladoras, se aproximaba. Cada una de aquellas aeronaves era un erizo de metal, erizada con 13 ametralladoras Browning M2. Cuando se disparaban en conjunto, creaban una pared de plomo casi impenetrable. El teniente Otto Schulz, un as de la aviación alemana que piloteaba un Focke-Wulf 190, sobrevivió al encuentro y escribió en una carta a casa: volar contra los americanos no es combate, es intentar atravesar un huracán de acero. Vemos las balas trazadoras, esas líneas de luz roja, una de cada 5 balas, pero el verdadero terror está en lo que no vemos. Por cada luz que pasa zumbando, otras 4 balas invisibles están allí, rasgando el aire, esperando encontrarnos. La carta de Schulz, encontrada entre sus pertenencias después de ser derribado meses después, revela el impacto psicológico que el arma tenía sobre el enemigo. Pero para los hombres dentro de esas fortalezas voladoras, la experiencia era igualmente visceral. Richard Manson, un artillero de cintura, describió la sensación de operar la M2 a casi 8.000 metros de altura, con temperaturas de 50 grados bajo cero. El frío era un monstruo que intentaba devorarte. Mis dedos se congelaban dentro de los guantes térmicos. El oxígeno de la máscara se convertía en hielo alrededor de mi boca. Pero entonces, en el horizonte, aparecían los puntos negros de los cazas alemanes y el frío simplemente desaparecía. La adrenalina quemaba todo. Era solo tú, tu arma y el enemigo. La ametralladora temblaba contra mi cuerpo como un animal salvaje. Los cartuchos calientes expulsados caían a mis pies, derritiendo pequeños agujeros en la capa de hielo que se formaba en el suelo. Y entonces veías tus trazadoras alcanzar un Messerschmitt, veías pedazos del ala desprenderse antes de que empezara a girar, cayendo hacia el olvido. En aquel infierno helado, la 50 no era solo un arma, era lo único que nos mantenía vivos. Mientras hombres como Richard Manson libraban duelos mortales en los cielos de Europa, una revolución silenciosa ocurría a miles de kilómetros de distancia, en el corazón industrial de América. El torrente de poder de fuego que aterrorizaba al ejército alemán no nacía en laboratorios secretos, sino en fábricas ruidosas, operadas por una nueva legión de soldados. Eran las mujeres americanas. Sarah Jenkins, una ama de casa de Indiana que nunca había operado nada más complejo que una estufa, ahora dominaba tornos y fresas en la fábrica de Guide Lamp en Anderson. En una entrevista grabada en 1982, su voz aún cargaba el peso de aquella responsabilidad. Yo mantenía una fotografía de mi hermano menor, Johnny, pegada dentro de mi casillero de metal en la fábrica. Él estaba luchando en algún lugar de Italia. Todas las mañanas, antes de que empezara mi turno, miraba aquella foto y hacía una promesa silenciosa. Hoy, Sarah, cada pieza que fabriques será perfecta, porque la vida de Johnny podría depender de ello. Ninguna de nosotras creía que solo estábamos moldeando metal. Estábamos fabricando la delgada línea entre la vida y la muerte para nuestros muchachos. Las líneas de ensamblaje no solo producían armas,
forjaban una nueva realidad social. Para muchos, la guerra fue un catalizador de cambios que parecían imposibles. Helen Martínez, una joven de ascendencia mexicana de Flint, Michigan, vio su vida transformarse en la fábrica de AC Spark Plug. Ella relató: antes de la guerra, para la mayoría de la gente éramos invisibles. Éramos solo los mexicanos. Pero cuando empecé a trabajar en la fábrica, a hacer mi parte, a ganar mi propio dinero, algo cambió. No solo estaba ensamblando ametralladoras, estaba ayudando a aplastar a Hitler. Caminaba por la calle con la cabeza en alto, el uniforme de trabajo como una medalla. La gente me miraba diferente, con respeto. La guerra me dio una voz, una identidad. Ya no era invisible. Las manos que ensamblaban la M2 eran un mosaico de la Nueva América. Blancas, negras, latinas, inmigrantes, todas unidas por un propósito singular. Esta producción masiva, sin embargo, sería inútil si las armas y, crucialmente, su munición, no llegaran al frente de batalla. La logística detrás del suministro de la M2 era una hazaña tan impresionante como el arma misma. Era una guerra ganada por hombres como el sargento Raymond Foster, un conductor de camión con la implacable tarea de mantener el frente abastecido. Nuestra vida era la carretera, recordó. Conducíamos 20 horas seguidas, dormíamos 4 y volvíamos al lodo y al polvo. Los alemanes no eran estúpidos. Sabían que si cortaban nuestras venas de suministro, la guerra terminaría. Cazaban nuestros convoyes día y noche, pero teníamos un as bajo la manga. Teníamos nuestras propias 50 montadas en los camiones. Creamos un sistema, una danza mortal. Cada camión en la línea disparaba en ráfagas alternas, uno a la derecha, el siguiente a la izquierda, creando un corredor de fuego protector. Aprendí a conducir con una mano y a disparar una M2 con la otra, en la oscuridad, en carreteras bombardeadas. Era una habilidad que nunca imaginé poseer. Pero allí era eso o morir. Para los soldados alemanes, en la otra al final de esa cadena logística, la experiencia era profundamente deshumanizante. No solo se enfrentaban a un ejército, se enfrentaban a una factoría inagotable de violencia. El cabo Werner Ballmann, capturado durante la batalla de las Ardenas, describió en su interrogatorio la diferencia fundamental entre los frentes de batalla. Contra los rusos era una brutalidad primitiva. Olas humanas, bombardeos masivos de artillería que sacudían la tierra. Era el infierno. Pero contra los estadounidenses era distinto. Era un infierno industrializado. Era el fuego de ametralladora que nunca, jamás cesaba. No solo disparaban a objetivos, disparaban a árboles, a ventanas, a sombras. Disparaban para clavarnos al suelo, para impedirnos pensar, respirar. El sonido constante nos enloquecía. Era la guerra de la munición ilimitada y sabíamos que la nuestra estaba contada. La voz de Ballmann, registrada en las transcripciones, no contenía odio, sino una profunda y agotada desesperación. En las ciudades devastadas de Francia y Alemania, la M2 transformó el combate urbano en una pesadilla aún más surrealista. Las tácticas eran brutales y eficaces. El teniente Paul Myers, un comandante de pelotón, describió la metodología para despejar edificios. Posicionábamos un tanque Sherman en una esquina. El comandante ni siquiera necesitaba un objetivo específico. Simplemente barría la fachada entera del edificio con la TIR-50. Ventanas, puertas, agujeros en la pared, todo era pulverizado. El volumen de fuego era tan intenso que cualquiera que estuviera dentro se veía obligado a tirarse al suelo, rezando. Esto nos daba la ventana de tiempo que necesitábamos para que nuestra infantería avanzara. Luego, el tanque se movía a la siguiente esquina y el proceso se repetía manzana por manzana. Era como borrar la ciudad con una goma de plomo.
Y para los civiles atrapados en esa picadora de carne, el sonido de la Browning M2 se convirtió en la banda sonora del apocalipsis. Maria Hoffmann, una residente de Aquisgrán, la primera gran ciudad alemana en caer, escribió en su diario: «Hay un nuevo sonido en la guerra. No es el silbido de la artillería o el estruendo de las bombas. Es un sonido continuo, como el de una sierra desgarrando el alma del mundo. Empieza y parece que nunca va a terminar. Las paredes de nuestra bodega, que siempre nos habían parecido tan seguras, ahora parecen hechas de cartón. Vemos las balas trazadoras perforando la casa del vecino, atravesando múltiples paredes como si no fueran nada. No hay a dónde huir de ese sonido. No hay dónde esconderse. Solo nos queda rogar que cese. La noche, que debía traer consigo alivio, solo acarreaba una nueva forma de terror. Cada quinto proyectil calibre 50 era una bala trazadora, un marcador luminoso que pintaba la trayectoria de la muerte en la oscuridad. Para los alemanes, aquello era un espectáculo hipnótico y aterrador. El sargento Karl Dornberger, capturado en octubre de 1944, explicó la paralizante aritmética de la noche. En la oscuridad los veíamos disparar incluso cuando ellos no podían vernos. Cualquier sonido, cualquier movimiento sospechoso y la noche se iluminaba. Las trazadoras venían hacia nosotros como dedos de luz y no había escapatoria, pero la verdadera tortura era mental. Veíamos una trazadora y sabíamos que otros 4 proyectiles invisibles la acompañaban. Entonces uno comenzaba a calcular. Un arma disparando durante 10 segundos. Son 100 proyectiles. 20 trazadoras que puedes ver, 80 balas que no. Ahora, imagina no una, sino 10 armas haciendo lo mismo. La aritmética se vuelve demencial. Uno se da cuenta de que la supervivencia no tiene nada que ver con su habilidad o su coraje. Es pura, ciega y estúpida suerte. El sombrío cálculo que asediaba a soldados como Karl Dornberger en los campos de batalla tenía su correlato clínico y brutal en las tiendas médicas alemanas. Las heridas infligidas por la M2 presentaban un desafío horripilante para los cirujanos. El doctor Heinrich Weber, médico de campaña de la 1, a División Panzer, documentó en su diario la naturaleza catastrófica de estas lesiones con una precisión escalofriante. Las heridas por proyectil calibre .50 se convirtieron en nuestra macabra especialidad. Un disparo de fusil común perfora y, con suerte, el hombre puede recuperarse, pero el proyectil .50 no perfora, obliera. La transferencia de energía cinética es tan masiva que un impacto en una extremidad significa, invariablemente, una amputación traumática en el sitio. Un impacto en el torso simplemente licúa los órganos internos. No hay nada que reparar. El diario del Dr. Weber no era un registro de curación, sino un catálogo de destrucción, una perspectiva clínica del costo humano de aquella guerra industrial. Irónicamente, los médicos estadounidenses también atestiguaban de primera mano el poder devastador de las armas que su país producía en masa. El capitán Robert Johnson, médico del 3, el batallón médico, cargaba con un pesado fardo moral, el cual describió en sus memorias: «Mi juramento era salvar vidas sin importar el uniforme. Atendía a estadounidenses y a alemanes, y las peores heridas que ya he visto, las que me atormentan hasta hoy, eran causadas por nuestras propias 50. Miembros arrancados, cavidades en el cuerpo del tamaño de un puño. A veces, al mirar lo que quedaba de un joven soldado alemán, me cuestionaba: ¿cuál es el límite? ¿En qué punto la eficacia militar se convierte en una barbarie inhumana? Era una pregunta que la guerra no me permitía responder. El impacto más profundo y duradero de la M2, sin embargo, no estaba en los cuerpos mutilados, sino en las mentes que sobrevivieron. Ernst Müller
Un soldado de infantería alemán que escapó del cerco de Normandía intentó explicar ese terror en sus memorias, publicadas en 1962. Nunca le conté a mi familia sobre el miedo. No el miedo normal del combate, el miedo a la muerte que todo soldado conoce. Hablo de otro tipo de miedo, el terror absoluto, paralizante, de estar bajo fuego de una calibre .50. 17 años han pasado y el sonido de esa arma aún me arranca del sueño por la noche. Mis nietos, ellos quieren escuchar historias de héroes, de aventura. ¿Cómo puedo explicarles que pasé la mayor parte de la guerra encogido en un hoyo en la tierra, rezando para que esas ametralladoras no me encontraran? ¿Cómo puedo decirles que contra esa arma el valor no significaba absolutamente nada? Mientras tanto, en los cielos, los pilotos de caza americanos desarrollaban una relación casi simbiótica con la Browning M2. El Republic P-47 Thunderbolt, apodado Jug por su robustez, era menos un avión y más una plataforma de tiro voladora. Llevaba 8 ametralladoras M2 en sus alas, una concentración de poder de fuego sin precedentes. Juntas podían escupir más de 4.000 proyectiles por minuto. El capitán David Jenkins, un piloto de caza con 7 victorias confirmadas, describió la sensación visceral de disparar las 8 a la vez. Cuando apretabas el gatillo, la aeronave entera estremecía. Era como si estuvieras cabalgando un dragón de metal. El sonido dentro de la cabina era ensordecedor, un rugido que ahogaba incluso el poderoso motor Pratt & Whitney. Pero la visión era divina y terrible. Ver una columna de camiones o un tren alemán simplemente desaparecer en una nube de fuego, polvo y metal retorcido mientras pasabas, te hacía sentir como un dios de la guerra. Para la infantería en el suelo, el sonido de un P-47 acercándose era como la llegada de la caballería celestial. El sargento Miquel Romano, paracaidista, rememoró un momento cerca de Saint-Lô en julio de 1944. Estábamos pegados al suelo, recibiendo un fuego pesado de una posición alemana atrincherada que ni siquiera podíamos ver. Estábamos perdiendo hombres. Entonces lo escuchamos, ese zumbido grave e inconfundible de los Jacks. 2 P-47 aparecieron, volando tan bajo que juro que pude ver el rostro del piloto, y entonces abrieron fuego. 16 ametralladoras calibre .50 disparando simultáneamente. No era un sonido de batalla, era el sonido del mundo siendo desgarrado. La posición alemana entera se hizo polvo en cuestión de segundos. Cuando el silencio regresó, el fuego enemigo había cesado. Nos levantamos y avanzamos. No encontramos sobrevivientes, solo destrucción. Ese día aprendí el verdadero significado de la expresión superioridad de fuego. El ejército estadounidense llevó esta filosofía a su expresión más extrema con vehículos como el M16 Multiple Gun Motor Carriage. Esencialmente, una semioruga con 4 ametralladoras .50 montadas en una torreta giratoria. Diseñado para defensa antiaérea, encontró su verdadero cometido contra blancos terrestres. Los soldados lo apodaron Meat Chopper, la picadora de carne. El sargento William Peterson, comandante de un M16, describió su poder. Éramos una unidad antiaérea, pero a estas alturas de la guerra, la Luftwaffe ya era una sombra. Entonces, nos enviaron a apoyar a la infantería. La primera vez que usamos el Quad 50 contra un asalto de infantería alemana es una imagen grabada en mi memoria. Estaban avanzando en campo abierto contra una de nuestras posiciones. Llegamos, giramos la torreta y simplemente barrimos la línea de ataque de un lado a otro. Duró quizás 30 segundos. Cuando dejamos de disparar, no había más ataque, solo cuerpos en la nieve. Los pocos sobrevivientes corrían en pánico. Uno de los soldados que salvamos me dio una botella de schnapps y dijo: acaba de salvar 200 vidas estadounidenses.
Esa noche bebí el schnapps y no pude dejar de pensar en cuántas vidas alemanas habíamos aniquilado para lograr aquello. El alto mando alemán, compuesto por algunos de los estrategas militares más brillantes de la época, intentó desesperadamente encontrar una contramedida. El coronel Werner Marx, un oficial de Estado Mayor, explicó el dilema táctico en un memorándum que fue posteriormente capturado. Nuestra doctrina de blindados se basa en velocidad y choque para romper las líneas enemigas. Contra los estadounidenses, esta doctrina se convierte en una trampa mortal. Sus tanques Sherman, aunque individualmente inferiores a nuestros Panthers y Tigers, nunca están solos. Cada uno lleva una M2. Al intentar maniobrar para exponer sus puntos débiles, exponíamos los nuestros. La P-50 no puede penetrar nuestro blindaje frontal, pero ciega nuestros periscopios, destruye nuestras antenas y, lo más importante, suprime a nuestra infantería de apoyo. Un tanque Panther, aislado de su infantería, se convierte en una bestia ciega y vulnerable, fácilmente flanqueada y destruida. El análisis de Marx era claro. La presencia ubicua de la EM-2 estaba quebrando la columna vertebral de la aclamada táctica de guerra alemana. El arma no solo estaba ganando batallas, estaba volviendo obsoleta toda una filosofía de combate. Las adaptaciones tácticas alemanas, por más inteligentes que parecieran en el papel, se desintegraban ante la implacable realidad de la logística estadounidense. Durante la Operación Cobra, la ofensiva que rompió las defensas alemanas en Normandía en julio de 1944, la superioridad material de los aliados se manifestó como un diluvio de munición calibre .50. El general de división Fritz Bayerlein, un comandante de élite de la división Panzerlehr, escribió después de la guerra un análisis espantosamente lúcido. Mi división fue prácticamente aniquilada, no solo por los bombardeos aéreos o la artillería, sino por el efecto acumulativo e incesante del fuego de armas automáticas. Mis hombres no podían moverse, no podían maniobrar, ni siquiera podían levantar la cabeza. Estábamos paralizados por un volumen de fuego que parecía infinito. Las palabras de Bayerlein confirman: la guerra no se estaba ganando por maniobras brillantes, sino por la simple y brutal matemática de la producción en masa. En el invierno de 1944, durante la batalla de las Ardenas, la última y desesperada ofensiva de Hitler en el frente occidental, esta verdad se haría aún más evidente. El coronel Joachim Peiper, uno de los comandantes de tanques más temidos de las SS, quien lideró la punta de lanza del avance, describió en su interrogatorio cómo la marea cambió. Al principio, avanzamos rápidamente contra unidades sorprendidas, pero tan pronto como los estadounidenses se reorganizaban, la lucha cambiaba completamente. Una posición defensiva, a veces nada más que un puñado de hombres con una única ametralladora pesada, se convertía en una fortaleza impenetrable. ¿Por qué? Porque tenían munición para disparar durante horas seguidas. Nuestros tanques no podían simplemente pasar por encima de ellos, porque el fuego era demasiado intenso para que nuestra infantería de apoyo siquiera pudiera salir de sus semiorugas. El testimonio de Peiper, proveniente de un ícono de la Blitzkrieg alemana, era la confesión final de que la era de la guerra de movimiento había sido ahogada por una tormenta de plomo. Las especificaciones técnicas de la M2 explican su eficacia, mas no su dominio. Con un alcance efectivo de casi 2 kilómetros, superaba a cualquier fusil o ametralladora ligera alemana. Su cadencia de tiro, más lenta que la de la famosa MG-42, resultaba irrelevante cuando se podía disparar indefinidamente. Pero su verdadero poder residía en su versatilidad y, sobre todo, en su disponibilidad. Alemania poseía armas técnicamente más sofisticadas, cañones de aeronave más destructivos, ametralladoras más rápidas.
No obstante, la sofisticación no significaba nada frente a la pura y aplastante cantidad. Los estadounidenses habían creado un arma que era suficientemente buena para todo, y la produjeron a una escala que el enemigo apenas podía comprender. Piensen en ello. Cada bombardero B-17 transportaba 13 M2, cada caza P-47, 8, cada tanque Sherman al menos una, cada camión, cada jeep, cada compañía de infantería, cada unidad antiaérea. El arma estaba omnipresente, siempre con munición de sobra y siempre operativa. El impacto psicológico de esto fue el arma secreta definitiva. El soldado alemán no solo temía morir, vivía con el conocimiento constante de que, en cualquier momento, desde cualquier dirección, por tierra o por aire, los estadounidenses podían desatar un volumen de fuego sencillamente insuperable. No era cuestión de valor, era cuestión de tiempo. La infantería alemana, antes maestra de la táctica, se volvió reacia a moverse durante el día. Los comandantes de tanques, antes depredadores agresivos, pasaron a ocultarse bajo cubierta. La iniciativa, el alma del combate, cambió permanentemente de bando, no por un general brillante o un soldado heroico, sino por la doctrina estadounidense construida sobre la base de munición ilimitada y armas fiables. Para los hombres que operaban la M2, esta experiencia era una mezcla de poder absoluto y horror profundo. El cabo Thomas Ryan, un artillero, confesó en una entrevista: «La primera vez que disparas la 50 en combate, sientes como si estuvieras sosteniendo la mano de Dios. El poder es increíble. Ves el impacto, ves los cuerpos. Hay una tentación de sentirse invencible, pero luego llega la noche y en tus sueños ves los rostros de los hombres que mataste. Sueños que nunca más se fueron». El legado de la M2 Browning no se encuentra únicamente en los museos. Más de 80 años después, la misma arma, con ligeras modernizaciones, sigue en servicio activo en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de decenas de otras naciones. Sobrevivió a todas las armas que enfrentó en la Segunda Guerra Mundial. Esta longevidad es el mayor testimonio de la genialidad de su diseño y de la filosofía que encarna. La guerra industrial moderna no se gana por el artesano, sino por la cadena de montaje. Los alemanes aportaron habilidad y táctica a una guerra de producción en masa. Los estadounidenses trajeron una fábrica. Werner Meyer, un soldado alemán que sobrevivió para convertirse en historiador, quizás lo resumió mejor que nadie: «No perdimos por cobardes, ni porque los estadounidenses fueran más valientes. Perdimos porque ellos comprendieron algo que nosotros solo percibimos cuando ya era demasiado tarde». En la guerra moderna, la logística supera a la táctica, la producción aventaja a la pericia y la capacidad industrial determina al vencedor mucho antes de que se dispare el primer tiro. Hombres como Audie Murphy son, y deben ser, celebrados como héroes, pero la victoria fue asegurada por un ejército de héroes anónimos: los artilleros, los mecánicos con las manos quemadas, los conductores de camiones somnolientos y las mujeres en las cadenas de montaje. Ellos fueron los verdaderos artífices de la victoria, y detrás de todos ellos había un arma, una herramienta estadounidense, sencilla, robusta y fiable que, multiplicada millones de veces y respaldada por la mayor fuerza industrial que el mundo jamás haya presenciado, no solo ganó una guerra, sino que reconfiguró el equilibrio de poder global para siempre. Si te impresionó el poder oculto detrás de esta historia, deja tu like para ayudarnos a difundir más relatos como este. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas inmersiones en los eventos que definieron el mundo en que vivimos. Y dinos en los comentarios, ¿qué otra arma o tecnología de la Segunda Guerra Mundial esconde una historia que necesita ser contada? Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia.